Los años 70 en Argentina fueron, seguramente los más violentos de la historia de este país, entre peleas, bombas, secuestros y una dictadura a mitad de década. Había dos chicos que oscilaban los 20 años, con un piano y una guitarra medios hippies, hacían la música rock más consumida del país en esa época. Sui Generis era una banda la cual se había tenido varios participantes de los años 60, pero a principio de la década del 7 sería cuando se quedaría conformado por dos integrantes, formando así un dúo entre Nito Mestre y Charly García. Sus primeros dos trabajos profesionales tuvieron un excelente recibimiento, tocando un pop, folk, rock con tintes a blues y con letras adolescentes pero existenciales y bastantes profundas. Se ganaron el seguimiento de muchísimos jóvenes los cuales estaban viviendo en una sociedad bastante conflictiva. Pero quizás en su mayor apogeo mediático y socialmente sería donde Charly decidiría cambiar el sonido folk pop que estaban manejando para adaptarse más a muchas bandas que estaban sonando por esos años. Las referencias principales de Charly dejaban de ser un poco los Beatles o Elton John para empezar a ser bandas de rock progresivo el cual estaba en su punto más alto, y con muchísimos proyectos como King Crimson, Yes o Genesis traían algo un poco más complejo, con letras existenciales y filósofas, con muchos sintetizadores, orquestas sinfónicas, cambios de ritmo, cambios de acordes y tonalidades un poco más complejas de las ya tan usadas. Con todo lo anterior presentado, sería Charly quien encargaría a Billy Bond traerles ciertos sonidos que implementaría en su siguiente trabajo con la banda. Así es como desde Estados Unidos llegarían a la Argentina directamente para Charly un piano eléctrico Fender Rhodes, un sintetizador de cuerdas Harp String y un Mini Moog. Con el visto bueno de Nito Mestre y con otros dos nuevos integrantes que se sumaban a la banda para poder acompañarla ya que toda esta música para solo dos personas se les quedaba chico. Así en diciembre de 1974 se lanzaba oficialmente con el título de Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, el cual sería un nombre modificado, esto a pedido de la discográfica, ya que el título original era solo Instituciones, y con esta modificación buscaban disminuir ese tono crítico que iba a contener el disco a escucharlo. El disco también sufriría de censura en los títulos, en las letras y también se verían obligados a sacar del disco dos canciones. En cuanto al análisis de la portada, esta me parece de las más genuinas que tiene el rock nacional, esta deja de ser una imagen tomada en blanco y negro, o una ilustración hippie. Esta portada muestra de una manera ilustrada y bastante setentera el contenido sonoro que al ponerle play al disco podremos escuchar, es de esas portadas que te puedes quedar analizando mientras el disco va sonando. Esta está dividida en secciones donde podemos ver distintas ilustraciones representativas a canciones del álbum. Y con todo esto dicho, señoras y señores, empezamos con este trabajo de la mano del primer track. Instituciones es una de esas canciones que te ponen de frente la crítica social y política de la época en que fue escrita. Lo primero que se percibe al escuchar esta canción son las cuerdas sintetizadas de Charly, ya dándonos un panorama del nuevo sonido de la banda. La letra está cargada de simbolismo y pinta ese desencanto que se siente cuando todo parece estar manejado por fuerzas superiores. Ahí aparecen los magos, los acróbatas, los clowns, que claramente funcionan como metáforas de los que tiran de los hilos, los que tienen el poder y manipulan a la sociedad. El tema no solo habla de soledad y desesperanza como algo universal, sino también como una crítica a la pasividad de la gente frente a esas instituciones que gobiernan sus vidas. Sui Generis mete referencias a lo cotidiano, como la radio, la televisión o incluso placeres efímeros tipo sábados, hembras. Todo eso funciona como una crítica a la distracción masiva y a la cultura de consumo, que lo único que hace es alejarnos de la acción real y del pensamiento crítico. Y al final, la canción cierra con un tono medio resignado, pero también deja una chispa de esperanza. Habla del deseo de trascender y de poder llevar los sueños al justo lugar. Es como decir, sí, estamos atrapados, pero todavía existe esa necesidad de buscar algo más allá de la apatía y la rutina. Luego de esto el tema nos lleva a una parte instrumental magnífica con cuerdas y un gran solo de guitarra. Dándonos con esto una grandísima primera impresión del disco y personalmente me parece un tema perfecto, desde la lírica hasta la armonía y melodía, así que claramente es un 10 de 10. Son
Bien, llegamos a el segundo track del álbum Tango en Segunda, pero mis queridos amigos, acá debo decirles que hay un problema. Pues en realidad en el tracklist original no existía dicha canción, ya que este puesto estaba ocupado por el tema Juan Represión, pero además de ser censurada fue destituida del tracklist del álbum al momento de salir. Así que en este caso nos vamos a saltar Tango en Segunda y vamos a respetar el orden original del disco y pronto entenderemos por qué están situados así los tracks. Apenas comienza este tema nos baja de esos sintetizadores casi violentos de instituciones a una simple introducción de piano y guitarra dándonos ese tinte de balada folk pop. En esta canción la letra habla de Juan, como un personaje triste y solitario, vestido con un saco azul triste, que parece vivir en constante arrepentimiento y miedo al rechazo social. El personaje de Juan simboliza a aquellos que, en su intento de adherirse a normas sociales o políticas represivas, terminan siendo víctimas de la misma sociedad que intentan proteger o controlar. La canción utiliza metáforas como las balas que la gente tienen para sugerir cómo las opiniones y críticas sociales pueden ser tan dañinas como las armas reales. Además, la referencia a los héroes de historieta y el juego con Batman y Robin al final de la canción, ilustra la desconexión entre las fantasías de justicia y la dura realidad de la injusticia y la represión. La tristeza y la locura de Juan, que termina encerrándose en una cárcel y soñando con ser invisible, reflejan el dolor de vivir en un mundo donde la verdad y la justicia son a menudo ignoradas o manipuladas. Y aquí llegamos al tercer track, el cual líricamente es la continuación de Juan Represión. De hecho esto también se puede ver reflejado musicalmente, ya que como mostré anteriormente las dos canciones se conectan entre sí. Solo que este tema ya no es una balada folk pop triste pero convencional, sino que esta empieza con sirenas y unos acordes un poco más disonante, como si quisieran demostrar ahora una atmósfera más oscura, algo así como un lado B de la moneda, y claro líricamente no nos podía fallar. En esta, el mismo Juan, que anteriormente había sido mencionado, ahora es el narrador, quien nos cuenta todo lo que vive y puede visualizar. Una galería de muertos y llantos, como si fueran objetos de exhibición, lo que sugiere una crítica a la forma en que la sociedad puede ser insensible al dolor ajeno y a la pérdida de vidas. La repetición de la pregunta ¿en cuál de estas muertes se puso a llorar? Interpela directamente al oyente, cuestionando su empatía y su capacidad de conmoverse ante el sufrimiento de los demás, algo bastante oscuro en mi opinión. La canción también aborda la nostalgia de probables buenos tiempos que alguna vez vivió el narrador. Yo crecí con sonrisas de casa, cielos claros y verde el jardín, ¿y qué estoy haciendo acá en esta calle con hambre? Contrastando con la dura realidad que le está tocando vivir. Finalmente, la canción culmina con una escena casi apocalíptica donde las viudas bailan y los velos negros vuelan, simbolizando la liberación de las almas y la revelación de verdades ocultas. La mención de algo anda mal señor y que es eso rojo en su pantalón podría interpretarse como una alusión a la violencia y la culpa que mancha a la sociedad, claramente haciendo alusión al contexto político. Ya finalizando el tema, un saxo, el cual nos estuvo acompañando todo el tema, nos deja con un gran solo, y también al final se escuchan personas aplaudiendo y riendo. Todo bastante oscuro y siniestro. Tema 10 de 10 sin ningún tipo de duda. Bien, aquí sorprendentemente vamos a encontrar quizás el primer diss track de la escena argentina hasta ese momento. Con el ruido de unas tijeras bastante fuerte empieza a sonar la guitarra y la voz de Nito. El tema nos presenta a otro personaje, esta vez al señor Tijeras, el cual está basado en los censores o censuradores y a aquellos que tienen el poder de decidir lo que es moralmente aceptable. Este personaje es descrito como un ser gris y pequeño, escondido detrás de su escritorio, el cual sueña con su secretaria desnuda en su cama, pero vuelve a la realidad donde le da un beso a su esposa y se encierra para cumplir su trabajo de cuidar la moral, claramente haciendo referencia a este personaje como tonto o mediocre. Pero acá es cuando el tema se torna de un tono más oscuro, musicalmente hablando ya no tenemos esas guitarras folk. Ahora tenemos cuerdas sintetizadas y teclados.
Con todo esto, la narrativa de la canción se vuelve más perturbadora cuando el señor Tijeras lleva a cabo actos de violencia simbólica contra una mujer que sale de la pantalla. Este acto de mutilación y control sobre la mujer puede interpretarse como una metáfora de cómo la censura desfigura y distorsiona la realidad, imponiendo su propia versión de la moralidad y la decencia. La imagen de la pantalla Cassandra y la mujer mutilada es una representación poderosa de los efectos destructivos de la censura en la libertad de expresión y en la creatividad. Ya con el tema más calmado y con esa vuelta de las guitarras más alegres o movidas que escuchamos al principio, empieza nuevamente el relato de Charlie y Nito. Pero acá, mis muchachos, tenemos un problema, pues este tema termina teniendo dos finales. El final original, el cual fue censurado, nos relata la opinión que tenía Gracia por este tipo de gente, donde cantando en primera persona explícitamente dice que odia a la gente que tiene el poder, gente que decide lo que está mal y lo que está bien para la sociedad, dándonos un punto de vista crítico hacia la censura. Pero el final, que terminó estando en la última versión del tema, es un poco más esperanzador pero a la vez seco, donde habla un poco de la pantalla Cassandra, haciendo alusión al acto que cometió el señor Tijeras, que ahora nos dice adiós y que en 20 años esta se podrá ver cortada o censurada y aburrida, pero a todo color. ¿Qué quieren que les diga? Los dos finales me gustan. Para mí el mejor tema de todo el disco. Un 10 de 10 claramente. Bien, acá el disco nos da un poco de descanso entre toda esta oscuridad casi apocalíptica, para darnos algo así como la canción de la esperanza. Pequeñas delicias de la vida conyugal nos da ya un nuevo panorama con campanas con bastante brillo y un teclado divertido con sintetizadores coloridos. La letra de esta explora las complejidades y las simples alegrías de la vida en pareja. La letra refleja una mezcla de esperanza y resignación ante la rutina diaria y las expectativas de la vida conyugal. El narrador parece hablarle a su pareja, mencionando que, a pesar de tenerlo todo, hay una sensación de vacío o falta de propósito. Las preguntas retóricas sobre cuántas calles y timbres se han cruzado antes de llegar a este punto sugieren un pasado lleno de búsqueda y experiencias. La canción continúa con una actitud de aceptación de la vida tal como es, con sus altibajos, y una disposición a disfrutar de los pequeños placeres. Tendremos un gato en el jardín / tendremos un hijo si quiere venir. Tendremos un gato en el jardín. Tendremos un hijo si quiere venir. Con una introducción bastante directa nos sumerge en este sexto track del álbum. En este tema nos dan un descanso de los sintetizadores y los teclados para hacer algo más acústicos, con guitarras, flautas y un violín que le da ese toque más folk y quizás tirando a un country clásico. La letra de este tema se sumerge en la crítica social y la introspección. La letra utiliza la figura de Cassandra, un personaje de la mitología griega dotado de la habilidad de profetizar el futuro pero condenado a no ser creído, como metáfora para la gente que puede ver más allá pero que la sociedad prefiere no escuchar o ignorar. De hecho, una de las líneas relata esto, donde dice: la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá, con claras referencias a la conformidad y la falta de cuestionamiento de un sector de la sociedad. Hay que destacar que bajo este ritmo un poco más movido y natural el tema parece más alegre de lo que es. También para mencionar, este fue el tema que más éxito tuvo dentro del panorama argentino, siendo este casi un sencillo por su tan poca duración y lo directa que es en cuanto a estructura.
Música de fondo para fiesta animada, es otra de las canciones que sufrieron censura, aunque esta se quedó dentro del tracklist, fueron cambiadas varias letras de esta canción. Aquí nuevamente nos sigue dando ese descanso de tantos sintetizadores que habían para darle más presencia a la guitarra acústica, aunque esta a diferencia de El Tuerto y Los Ciegos, esta es más oscura y más rockera. Para analizar la letra de este tema habrá que dividirlas en dos partes, pues, esta canción sufrió un cambio de letra absoluta para la versión final. La letra que termina quedando en la versión final aún así sigue siendo bastante clara y directa. La historia comienza con un juez que, a pesar de su posición de poder, sufre el deshonor debido a la infidelidad de sus sirvientas. Este personaje representa la figura de autoridad que, aunque debería ser respetada, es objeto de burla y desprecio, reflejando la desconfianza en las instituciones judiciales y políticas de la época. La segunda estrofa introduce una escena en una casa donde tres personas conversan en diferentes idiomas: inglés, francés y un lenguaje coloquial. Esta diversidad lingüística simboliza la fragmentación y la falta de comunicación efectiva en la sociedad. Los temas de conversación, amor libre, propiedad y perversión son indicativos de las preocupaciones y debates sociales de la época, sugiriendo una sociedad dividida y en conflicto. La indiferencia del juez ante las risas de los demás subraya la desconexión entre las clases sociales y la falta de empatía de aquellos en el poder. Finalmente, la canción presenta una visión utópica de un país donde el dolor, el oro y el sol pertenecen a la gente. Sin embargo, esta utopía se desmorona rápidamente cuando se revela que, en realidad, la desigualdad persiste y los recursos son acaparados por unos pocos. La sirvienta que se lleva la bandeja al final simboliza la perpetuación de la injusticia y la explotación de los más vulnerables. Así es, si creen que esta letra es ya bastante oscura y directa, la versión original lo es aún más. La letra original comienza describiendo una fiesta en la casa de un juez. Un ambiente de lujo, con vino, caviar y marihuana, mientras un presidente habla sobre la paz y cómo pacificar a quienes piden libertad. La ironía es evidente. Mientras los poderosos se divierten, las voces del pueblo son silenciadas. Luego, la letra contrasta con la vida de un leñador, su esposa y su hijo. Una familia pobre, miserable bajo el sol, donde la injusticia se refleja en la muerte de quien se atrevió a levantar la voz. Por error, dice alguien, subrayando la impunidad. Mientras tanto, en la fiesta, juez y presidente se mezclan sin problemas, riendo y bailando. Dos caras de un poder corrupto que conviven cómodamente. La canción termina con una visión amarga. Un país al revés, sin jueces ni presidentes, donde el pueblo observa de lejos esa supuesta paz, pero en su plato no hay nada. La última pregunta es el golpe final. ¿Qué justicia habrá entonces para el pueblo? Un cierre que desnuda la contradicción entre el discurso oficial y la realidad de la gente común. La instrumental llamada Tema de Natalio es, como dije, una instrumental bastante buena, tiene una introducción bastante larga la cual termina de arrancar con un sintetizador ya bastante característico del álbum, para luego parar y darle más presencia a la guitarra acústica, luego se van sumando pianos y cuerdas las cuales son claramente sintetizadas. Creo que lo más raro de toda esta instrumental es que nunca te deja tranquilo, es muy alertante y oscura. El violín le da un toque incluso psicodélico y apocalíptico, con muchísima densidad. La verdad es que personalmente esta instrumental la encuentro de lo más flojo del disco, no porque sea mala ni mucho menos, pero la verdad no volvería a este track a escucharlo individualmente, solo me lo como cuando escucho el álbum completo, y tengo que decir que cumple completamente dentro del disco, creo que es imposible salteártela, ya que esta sigue formando toda esta atmósfera que se viene haciendo desde el primer tema. Ok, nos topamos con el último tema del álbum, creo que esta es la canción más bella de todo el disco, digna de cerrar el álbum. La letra es muy linda pero a la vez un poco triste. Creo que no hace falta decir mucho sobre este tema teniendo en cuenta el título, ¿para quién canto yo entonces si los humildes nunca me entienden?, haciendo clara referencia a una parte de la sociedad más humilde y trabajadora, porque que según Charlie y Nito, también son parte de ellos. La misma letra hace mención a que la misma sociedad hace las letras y que ellos solo le ponen melodía y versos. Más adelante vuelve a mencionar para quién se dirige, yo canto para usted, el que atrasa los relojes, el que ya jamás podrá cambiar, y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba.
Dios, la armónica le da todo el toque a esta balada folk. También quiero añadir que esta canción tiene un último verso censurado el cual no aparece en la versión final, donde la letra dice: y yo canto para usted señor del reloj de oro, sé que a usted nada lo hará cambiar, pero quiero que se entere que su hijo no lo quiere. Bastante duro. Yo le doy a este tema bellísimo un 9 de 10. Bueno. Por último nos quedaría el bonus track del disco, el cual en la versión editada de 1974 no aparece, recién sería en 1995 donde podríamos escuchar la versión de estudio la cual fue grabada para este álbum, pero que por razones bastante obvias no apareció. Boca Locas es un tema con una letra bastante directa y sin muchos nudos. Es Charly García relatando y contando su paso por el servicio militar obligatorio para los argentinos, la colimba. En esta nos cuentan cosas de cómo era vivirlo de adentro. Boca Loca describe mi experiencia en la conscripción, en la milicia. Yo hice cosas rarísimas para convencerlos de que estaba loco. No me costó mucho. La canción culmina con el acto de deserción del protagonista, quien decide abandonar el cuartel como forma de protesta, expresando su desacuerdo con el sistema y la educación militar que promueve el uso de armas. Un tema bastante hippie pero que se hace muy entretenido por los aires muy folk que tiene y por la letra que, conociendo un poco de la historia detrás de esta, se hace hasta graciosa. Llegamos y nos llevan en una camioneta, nos ponen una bolsa en la cabeza, con las manos así, en un patio frío, y se escuchaban gritos, ¡guau! Y cuando me sacan el trapo, estaba con un póster de muertos, de los montoneros. Y el tipo decía: yo maté a este, a este, a este. Cuando los interrogadores trajeron un reproductor con el que escucharon un concierto en donde él cantaba, tuvo una oportunidad. Pero el sonido era tan malo por el grabador y todo, ¿no? Que ya... Entonces yo agarré y empecé a escribir. Y le cambié la letra. Yo decía: si ellos son la patria, yo soy extranjero. Y yo ponía: si ellos son la patria, yo me juego entero. Pero el tipo decía: yo no veo nada de malo. Y no... Y bien, ¿qué les pareció el análisis? Creo que fielmente que es el que más disfrute de hacerlo, ya que pude implementar un poco de mis conocimientos acerca de este disco y además investigué y aprendí cosas nuevas del álbum. Para aportar un poco más a la trama, el disco tuvo muy bajas ventas a comparación de sus anteriores dos trabajos. Esto se debía al cambio drástico que dieron de sonido los Suyi y principalmente a la censura que sufrió el disco, siendo este en su momento bastante difícil de conseguir o no tan sencillo. También luego de la banda, agotada de giras y de dinero, se decidieron separar al siguiente año, haciendo un gran show en el Luna Park. Ya unos años más tarde García emprendería viaje con su nueva banda, La Máquina de Hacer Pájaros, pero eso es tema para otro video. Por ahora yo me despido y gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos, muchachos.